Nuestro programa de estudio bíblico. Estamos estudiando el Nuevo Testamento, hermano. Estamos estudiando el Nuevo Testamento. A nuestro hermano Víctor le corresponde estudiar los evangelios, hermano, los evangelios. Y ahora él, por cuestiones de trabajo, no va a estar con nosotros, o al menos llegue más tarde. Y me pidió que si podría yo cubrirlo. Y hermanos, la vez pasada, que me tocó también a mí, vimos el capítulo 2 acerca de la salud que se le da a aquel paralítico que es traído por sus amigos y es presentado delante del Señor Jesucristo. Y el Señor no solamente le sana físicamente, le sana espiritualmente al haberle perdonado de sus pecados. Es que el hombre se va sanado de ahí donde estaba el Señor. Luego ustedes vieron con el hermano Víctor el capítulo 3. Y viendo, hermanos, el capítulo 3 y viendo el capítulo 4, nos damos cuenta que hay muchas parábolas que se repiten en Mateo. Y como ya estudiamos Mateo, me parece que no podríamos aprovechar una parte que nos habla Marcos, que Mateo no lo trata, y que podamos tocar ese punto y así podemos abarcar todo. Y el punto que yo quiero que leamos o que estudiemos está en Marcos capítulo 4, en el versículo 23 al versículo 25. Y vamos a ver, hermanos, esa parte que es muy pequeña y que a veces la podemos pasar por alto cuando la leemos. Sin embargo, tiene bastante contenido, tiene bastante enseñanza para nosotros, hermanos, en nuestra formación como discípulos de Cristo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 23 al versículo 27. Si durante la clase usted quiere agregar algo al estudio, es bienvenido. Nomás indíquelo con su mano arriba y se le da toda la oportunidad. También igual, si quiere hacer alguna pregunta al respecto, también puede hacerlo. No se quede con la duda, hermano. Si no podemos hacerlo el día de hoy, sacarle la duda, lo estudiamos y después lo podemos considerar. Dice el versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué palabras tan interesantes, hermanos? Es un juego de palabras que el Señor Jesucristo está utilizando acerca de las enseñanzas que les está dando. Y como el Señor les recomienda que tengan cuidado de oír lo que están oyendo, hermano. Porque eso va a tener unas implicaciones, va a tener un resultado de la manera en cómo escuchamos, hermano. Es importante la manera en que escuchamos en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Escuchar bien nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones correctas en base a lo que hemos estado escuchando bien. Si no somos, hermanos, cuidadosos de cómo oír, muchas veces nos vamos a quedar con duda y quizás vayamos a fracasar muchas veces en la toma de decisiones porque no hemos aprendido a escuchar, hermano. Entonces, Santiago también lo dice, todo hombre sea pronto para oír. Entonces, es muy importante, hermanos, el oír. Y ahorita vamos a ver por qué es importante el saber oír, el estar atento, el tener la disposición de escuchar cualquier conversación que tengamos, cualquier instrucción que se nos dé. Es importante, hermanos, aprender a oír mucho más cuando es enseñanza, cuando es instrucción, viene de parte de nuestro Señor Jesucristo y que tiene que ver con nuestro servicio en el reino, hermano, en la iglesia. Es muy importante eso. Ahora, note bien que el Señor les dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, y les dijo también, mirad cómo oís. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Primero los concientizan. Si ustedes tienen oídos, úsenlos para lo que se deben usar los oídos, para oír. Ahora, cuando escuchen, cuando usen sus oídos para oír, tengan cuidado de cómo escuchan.
Y les va a decir por qué. Ahí está el por qué, hermano. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Y hermanos, cuando dice el Señor Jesucristo que con la medida con que se mide, hermanos, seremos medidos, no está hablando con respecto al juicio o al criterio que nosotros hacemos de las demás personas. No, lo que está hablando el Señor Jesucristo es con respecto a oír las enseñanzas que Él les está dando. Porque si ellos las escuchan bien, hermano, y las ponen en práctica, o sea, tienen la disposición para oír y además las ponen en práctica, eso que oyen con interés y lo ponen en práctica, les va a dar más, hermano. Va a resultar en una suma para ellos. Pero igual, si no hay la disposición de oír, si no hay la disposición de oír para hacer, entonces lo que tú estás oyendo se te va a quitar y la ganancia de no haber oído, hermano, correctamente. Entonces, qué interesante es esto, hermano. Ahora, note que dice el versículo 25, porque al que tiene, es decir, el que tiene la disposición para oír y oye para poner en práctica, se le va a dar, hermano. Y aún se le va a añadir más la ganancia de oír bien para hacer. Dice, porque al que tiene, se le dará. Ese es el resultado. Y además, al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Qué interesante, hermano. Y cuando nosotros vamos a Lucas, en el pasaje paralelo, aquí en lugar de, como Marcos dice que aún lo que tiene se le quitará, dice, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. ¿Por qué, hermano? Porque si yo no tengo la disposición de escuchar, y esa disposición para escuchar es para yo saber y poner en práctica, entonces a mí se me va a olvidar lo que no puse atención y por lo tanto no lo voy a poner en práctica, y al no ponerlo en práctica no voy a tener ningún resultado. Entonces es interesante, amados hermanos, que nosotros seamos prontos para oír, hermano. Que seamos prontos para oír. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, Dios mide su gracia y las bendiciones. Dios mide su gracia y las bendiciones. Es decir, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles, hermano? Que Dios en su gracia nos provee. Y Él mide lo que nos está proveyendo, los recursos que nos está dando, con los resultados que nosotros estamos dando. Él lo mide. Y entonces, si Dios mide lo que nosotros, lo que Él nos ha proveído, con lo que nosotros, hermanos, producimos, entonces Dios nos va a dar en esa medida. Ojalá que esté dejando claro el concepto. Y ahorita vamos a ver, hermanos, cómo Dios en su gracia nos provee y Él va a medir los resultados que yo tenga en base a la gracia que yo utilicé para tener resultados. Y ahorita va a quedar un poco más claro. Miren, ¿qué les parece, hermano? Si vamos ahí a Segunda a los Corintios, hermano. Segunda a los Corintios. Vamos a ver esto. Segunda a los Corintios, hermano. Vamos a Segunda a los Corintios. Ahí está el principio. Ahí hay una ley, hermano. Que si Dios en su gracia nos provee para que produzcamos y nosotros producimos, va a ser ganancia doble. Lo que hicimos y las ganancias, hermanos, de haber hecho. Segunda a los Corintios, capítulo 9. Vamos a ver el versículo 6 al versículo 8. Para ver este principio, para ver esta ley divina, hermano, que Dios en su gracia nos provee para que nosotros produzcamos resultados. Si nosotros producimos resultados, entonces va a haber ganancias, hermano. Si nosotros no utilizamos esa gracia de Dios, no damos resultados, entonces hay pérdida porque no hay resultados y va a haber pérdida por las ganancias que dejamos de tener
por tener resultados. Miren, dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, note usted, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El contexto de ese texto, hermanos, está dentro de la enseñanza de la ofrenda. De la ofrenda. Pero el principio de sembrar con el resultado de cosechar, hermano, es un principio que se puede utilizar en cada aspecto de nuestra vida. En este caso, hermano, si nosotros lo aplicamos a la disposición que yo tengo de aprender del maestro, y que esa disposición de aprender me va a llevar a mí a tener resultados, cuando yo ponga en práctica, yo voy a recibir abundantemente. Pero si yo no tengo la disposición de oír, porque no me interesa dar resultados, hermano, yo voy a dar escasamente. Y creo, hermano, que el Señor dice que aún lo que uno piensa tener, te será quitado. Entonces, es importante que usted, hermano, y yo, una vez que hemos recibido la gracia de Dios, no la recibamos en vano. Necesitamos aprender del Maestro para poner en práctica y dar resultados y dar beneficios. Por eso dice en el verso 7 cómo esta ley se mide, hermanos, entre en el ejercicio de nuestra responsabilidad que tenemos. Esta ley se mide en el ejercicio de la responsabilidad que tenemos. Si nosotros ponemos en práctica nuestra responsabilidad, recibiremos más. Si somos indolentes en lo que tenemos que hacer, no recibiremos, hermano. Es interesante. Ahora, note lo que dice el verso 7, que tiene que ver con nosotros. Es la disposición, hermano. Dice el verso 7, cada uno de como propuso. Y esto es, hermanos, el proponer requiere un análisis, hermano. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas de Él en la inconsciencia, inconscientemente o por inercia, hermanos, o por rutina. Cierto que los actos de adoración y lo que nosotros hacemos siempre es repetitivo, hermano, pero no es una rutina, no es algo mecánico. La adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad. Es una adoración espiritual y es una adoración verdadera. No es una adoración que está basada en actos externos, sino los actos externos manifiestan lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente. Entonces, no se trata solamente en este caso de dejar el dinero ahí, de poner el dinero ahí, se trata del análisis que yo hice para llegar a la determinación de dar eso. Usted y yo, hermanos, pregunto nada más por una pregunta. Usted analiza cuando usted va a ofrendar, cuando usted recibe su dinero, usted analiza en base a los mandamientos de ofrendar, y usted analiza y luego propone y luego ofrenda. Es algo que yo debo proponer. De hecho, hermanos, también la Biblia dice que debemos separar, debemos ponerlo aparte. O sea, es algo que yo ya lo tengo destinado porque ya lo razoné, porque ya lo pensé, porque ya lo analicé y decidí que esto es. Por lo tanto, esto no se toca, porque ya es lo que yo decidí. Y aplica la ofrenda, hermano, pero aplica cualquier área de nuestra vida. Cuando tenemos actividades, el sábado tenemos evangelismo, hermano. Usted ya separó
esa hora, ese día para ir a evangelizar. Ya lo analizó, ya pensó la necesidad que hay de predicar la palabra, ya acomodó su agenda, acomodó su rutina del sábado para que nada interrumpa lo que usted se propuso hacer en cuanto al evangelismo. Y cuando uno lo hace, hermanos, no solamente viene a cumplir, uno se prepara de todo, uno trae un pedazo de papel, por si le sale un estudio, uno trae una pluma, uno ora a Dios toda la semana para que Dios lo utilice el sábado y que Dios abra puertas y que Dios nos preste la atención de la gente para que nosotros podamos realizar el trabajo que ya decidimos hacer, cumplir con nuestra responsabilidad. Es interesante eso. Hagamos todo analizando, con todo con disposición. ¿Por qué, hermano? Porque el hacer las cosas con disposición va a traer ganancias para el reino y para nosotros. Si no lo hacemos de esta manera, no sé si a usted le pasa luego que hacemos algo para Dios y quedamos vacíos, quedamos huecos. ¿Y sabe por qué es, hermano? Porque lo que pensábamos que tenía se nos fue quitando. Hasta el gozo, hermano, de salir a proclamar la palabra, hacia el disfrutar los resultados de predicar la palabra. En la ofrenda, hermano, en la ofrenda, cuando nosotros ofrendamos bíblicamente, hermano, y si nosotros sembramos abundantemente, el Señor se compromete a que abundantemente vamos a sembrar. Vamos a levantar cosecha abundante, hermano. Y esta cosecha no necesariamente tiene que ser que Dios nos retribuya otra vez dinero, porque recuerde que la ofrenda, hermanos, no cumplimos el mandamiento de la ofrenda en función de lo que Dios nos va a dar. No, porque Dios no quiere que lo utilicemos como una inversión. Nosotros ofrendamos de lo que Dios ya nos dio. Es algo que ya tenemos y que le agradecemos a Dios. Fíjese, hermano, cuando nosotros ofrendamos bíblicamente, nosotros hasta gratitud hay de nosotros hacia Dios. Por eso no lo damos con tristeza ni por necesidad, porque es la gratitud de nosotros a Dios por la bondad de Él al habernos bendecido conforme, hermanos, a su voluntad, y nosotros nos sentimos tan bendecidos que no solamente vamos a cumplir un mandamiento porque la ley lo dice y porque es una orden de Dios, sino lo vamos a hacer en gratitud a Dios y en empatía con nuestros hermanos que están en necesidad. Y saber que Dios se agrada de eso, hermano, trae fruto en nuestra vida. Crece uno espiritualmente, hermano. Crece la iglesia en amor. La iglesia está bien, es autosuficiente en las áreas económicas en este caso y de suplir las necesidades que hay en la congregación. Entonces es interesante eso. Ahora, note usted, hermano, verso 7 dice, cada uno dé, y nos dice cómo, hermano, como propuso en su corazón. Y no está apelando al sentimiento, hermanos. Cuando habla del corazón, habla de la mente, habla de la razón, habla del raciocinio, habla de la capacidad que cada uno tenemos nosotros de analizar las cosas y llegar, hermanos, a tomar una decisión inteligente. A tomar una decisión inteligente. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que tomemos decisiones inteligentes en base a lo que sabemos de Dios. Por eso, cada uno de ellos, como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo ofrendo, hermano, no doy por tristeza ni por necesidad? Porque Dios ama al dador. Por lo que sé de Dios. Que en este contexto, hermanos, ¿en qué lugar tiene Dios al que da con alegría? ¿En qué contexto tiene Dios al que da con alegría? En este versículo. Es el objeto del amor de Dios.
Es el objeto, o sea, yo me vuelvo el objeto del amor de Dios. Dios me va a amar a mí. Ahora, y si Dios me ama, ¿qué va a suceder, hermano? Cuando yo tengo una disposición para oír y oír bien, para saber y luego para poner en práctica, hermano, ¿cuál es la respuesta de Dios a mí? Dice el verso 8, y poderoso es Dios. ¿Y para qué es poderoso Dios? Dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, nosotros hacemos, Dios es poderoso y en su gracia nos bendice abundantemente para que sigamos haciendo lo correcto, hermano. O sea, esto no se trata de flor de un día. Esto no es decir, hoy que agarré el aguinaldo o las participaciones de la empresa, entonces yo voy a dar 1,000 pesos, pero luego me olvido de la ofrenda. No es así, hermano. Es que yo hago las cosas conforme a Dios, con esa disposición. Dios me va a dar de su gracia y en su bondad me va a seguir proveyendo. ¿Para qué, hermanos? Para que yo tenga abundancia en todas las cosas, haya suficiente más bien, y para que abundemos en buenas obras. Qué padre, ¿no? Y ese es el compromiso que hace Dios. Y mire, en los grupos religiosos, a Dios lo están tomando como alguien al que tú le inviertes y Dios te va a dar. O sea, tú inviértele, tú traes el diezmo, tú haces esto, tú haces una promesa, tú traes una ofrenda, tú dedícale a Dios, y la gente está dando y dando, hermano. Y está en base a que Dios les va a dar, les va a prosperar. No, la Biblia enseña, hermano, que nosotros tenemos, Dios nos da lo suficiente. Dios nos da lo suficiente para que abundemos en buenas obras. No, Dios nos está pidiendo abunde en buenas obras para después darte lo suficiente. Para darte abundante. Exacto. Es al revés. Porque son religiones, hermanos, humanistas, que están pensando en el ser humano, no en Dios. Ese es el punto, esa es la diferencia, hermano. Son religiones humanas en su origen y en sus predicaciones, en su enseñanza, porque todo se centra en el hombre. Y no, hermano, el objeto de nuestra adoración es Dios. Nuestra disposición para adorar a Dios es lo que resulta en que Dios nos ame, porque Dios ama al dador alegre, y no solamente de ofrenda. O sea, cuando Miguel canta esas alabanzas, hermano, y le da a Dios esas alabanzas, hermano, de manera abundante, porque se preparó, porque tuvo la disposición, porque escogió los himnos para edificar a la iglesia y para glorificar a Dios, está dando abundantemente, hermano. Si yo mi persona, yo la doy abundantemente, hermano, voy a recibir bendición. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Romanos capítulo 12, verso 2, dice que, desde el verso 1 dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, cuando dice que es nuestro culto racional, hermano, es que yo he entendido que Dios se merece ser adorado. Ese es nuestro culto racional. Yo llegué al entendimiento de que Dios merece ser adorado. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a adorarle a Él. Y lo voy a hacer hasta con mi muerte. Pero hay una disposición. Hay una disposición. Ahora, fíjese, hermano, en el verso 10, cómo Dios responde a nuestra disposición. Lo que el Señor dijo, mirad cómo hice. ¿Sí? Mirad cómo hice.
Porque si tú oyes para hacer, te va a ser añadido. Pero si tú no tienes la disposición de oír para hacer, aún lo que tú piensas que tenías, te va a ser quitado. Ahora, pero yo me estoy yendo por la parte más de estimular correctamente a la iglesia para ver los resultados de oír y de oír bien, para hacer. Ahora, note el verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Quién, hermano? ¿De quién? El que siembra, ¿de quién tiene la semilla? Y el que come para tomar fuerza para sembrar, ¿de quién recibe el pan? O sea, ¿quién es el proveedor aquí, hermano? Y por supuesto que en nuestra vida tenemos que atribuirle a Dios su provisión. Lo que usted tiene y yo tengo, hermano, lo hemos recibido de Dios. Lo hemos recibido. Y a mí me encanta cuando David, hermano, está acumulando riquezas para hacer el templo, que después el que lo haría sería Salomón. Pero David estaba ahorrando, hermano, para ese templo. Y cuando trae la gente lo que para el templo se necesitaba, David expresa: lo que te estamos dando es lo que hemos recibido de tu mano. Qué pensamiento tan hermoso, hermano, de que yo pueda darle a Dios mi inteligencia porque de Él la recibí. Que yo pueda darle a Dios mis capacidades, hermanos, porque Él fue el que me las dio. Que yo pueda ofrecerle mi cuerpo a Dios en sacrificio vivo y santo, porque es de Él, hermano. El cuerpo es de Dios. Y ahorita lo vamos a ver, hermano. El cuerpo es de Dios. Entonces, hermanos, pensemos en eso. Ahora, noten. Dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer él? Va a proveer. Va a proveer. ¿Y qué más va a hacer? Y va a multiplicar, hermano. Va a multiplicar, ¿qué, hermano? Va a multiplicar nuestra sementera. ¿Qué es nuestra sementera, hermano? ¿Qué es nuestra sementera? La palabra sementera viene de la palabra simiente, de la semilla. Simiente o semilla. Entonces, ¿qué es la sementera? Lo que produce la semilla. Nosotros no somos agricultores, pero nosotros tenemos una sementera. Es el empleo que cada uno de nosotros tenemos. Es el empleo. La actividad donde usted tiene los recursos, hermano. Por eso no se queje de su trabajo, hermano. Es su cementera que Dios le dio y que Dios quiere multiplicar. Haga su trabajo con excelencia, con gozo, dando gracias a Dios, porque es su cementera. Es el medio por el cual Dios le va a proveer a usted. No se queje de su salario. No se queje de que tanto se levanta tan temprano o que hace mucho esfuerzo y que usted trabaja más que todo. No es cierto, hermano. Hay mucha gente que trabaja. No somos los únicos que trabajamos. Hagamos nuestro trabajo con excelencia, porque es la sementera que Dios quiere, que Dios va a multiplicar para aumentar los frutos de nuestra justicia. Es el resultado de lo que Dios nos dará. Dios es el dueño de todo, hermano, y Él provee para cada uno de nosotros. Él es el dueño de todo. Mire, podemos ver un salmo, hermanos, que nos va a hablar de eso, pero necesitamos reconocer a Dios en eso, que Él es el dueño de todo.
En el Salmo número, hermanos, 24, verso 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? Por eso, piensen, hermanos, pensemos un poquito. Cuando Pablo llegó a Atenas, hermanos, encontró a los atenienses entregados a la idolatría, tenían ídolos, hermanos. Y entonces el apóstol Pablo les dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora, la palabra que Pablo utiliza ahí de religiosos, hermanos, no da la idea de la idea que tenemos nosotros de religiosidad. Una persona religiosa es la que se consagra a Dios. Pero lo que Pablo está diciendo ahí no es la palabra con ese sentido de una persona que se entrega a Dios, sino lo que los atenienses eran, hermanos, lo que ellos tenían es que ellos eran prejuiciosos, hermanos. Esos atenienses eran, y además eran personas que creían en los astros, sus dioses, hermanos, eran de palo, eran de piedra, y no estaban mostrando religiosidad. Lo que ellos estaban mostrando, hermanos, era una ignorancia total y completa. Y Pablo les predica al Dios que ellos no conocían. Y usted lee el capítulo 17 de Hechos, hermanos, se da cuenta que Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no tiene necesidad de que nadie le ayude en nada, porque Él es el creador de todo, hermano. Porque Él es el que nos ha prefijado los tiempos y los límites de nuestra habitación. En Él somos y nos movemos, por Él somos. Entonces es interesante que nosotros reconozcamos que todo es de Dios. Todo es de Dios. A Él le pertenece y Él ha querido compartirlo con nosotros. Y Dios nos da un trabajo. Gracias a Dios tenemos un trabajo. Y no solamente Dios nos ha dado un trabajo, hermano. Dios nos ha dado la capacidad para desarrollar ese trabajo. Entonces deberíamos de agradecerle a Dios por esa bella oportunidad de tener ese trabajo para abundar en acciones de justicia. Tiene que haber una respuesta. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo dice que también nosotros, nuestras personas, le pertenecen a Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted es de Dios. Su persona, hermano. Y Dios quiere que usted utilice esa persona al servicio de Él de manera racional. Miren, vamos a ir a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. ¿Tiene alguien, hermanos, tiene alguna pregunta con respecto a lo que estamos diciendo? En el capítulo 6 de 1 Corintios, verso 18 al 20, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego hace unas preguntas el apóstol Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Cuando Pablo le escribe a los corintios, hermanos, en la iglesia había mucha inmoralidad en Corinto. Porque Corinto era un pueblo, era un puerto, perdón, era un puerto. Y generalmente la gente de los puertos, hermanos, es un poco inmoral, mucho inmoral. De hecho, a una mujer que se dedicaba a la prostitución le decían que era una corinta. Y cuando se trataba de embriagar, decían vamos a corintizar para embriagarse. Así era conocido el ambiente, hermano, de aquel puerto, de aquel lugar de Corinto. Y ahí estaba la iglesia. Y los que estaban en la iglesia venían de ese ambiente, hermano. Y ellos tenían que darse cuenta que tenían que oír las enseñanzas del Señor, oír correctamente con la disposición de cambiar sus vidas, de mejorar sus vidas, de ser diferentes. El asunto era tan problemático, hermano. La iglesia en Corinto era inmoralidad, era difícil estar ahí en la iglesia en Corinto, porque había un hombre que tenía a la mujer a su madrastra como amante en la iglesia. ¿Y sabe qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia se estaba haciendo de la vista gorda, hacía como que no pasaba mucho. Algunos comentaristas sugieren que probablemente este hermano que estaba en esa condición de fornicación era un hermano pudiente económicamente, y que por eso la iglesia no les decía nada. Y Pablo les va a enseñar aquí a los hermanos, ¿no?, cómo ellos tienen que oír para vivir bien. Tenemos que oír bien para vivir bien, como es digno del Señor. Y lo primero que les dice, huyan de la fornicación. Huyan de la fornicación. Y la fornicación, hermanos, abarca todos los actos sexuales que son ilícitos. El vivir en unión libre, ¿verdad? Vivir bajo un acto de fornicación, el adulterio, el incesto, la homosexualidad en todas sus expresiones, el bestialismo y otras perversiones. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros oímos bien las enseñanzas del Maestro? Tenemos que huir de eso. Literalmente huir, hermanos. Que hagamos todo lo posible para resistirnos a entrar en una relación de esa, hermano, de esa índole, porque aún pensamos que vamos a tener felicidad en esa relación, o pensamos que estamos teniendo ventaja en esa relación, pero realmente, hermanos, al final lo que pensábamos que teníamos nos va a quitar y vamos a terminar en una situación moral y espiritual fuera de orden. Huir de la fornicación. Ahora, nota, hermanos, ¿por qué debemos tener cuidado mucho con nuestras relaciones en cuanto a la intimidad sexual, hermano? ¿Por qué tenemos que tener tanto cuidado? Porque dice el verso 18, la segunda parte, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, note usted, hermano, el fornicario cree que se está pasando de listo, hermano, cree que tiene una aventura emocional del fornicario. Sin embargo, él está tentando contra sí mismo, hermano. Él peca contra sí mismo. ¿Okay? Cualquier relación sexual ilícita, hermano, cualquier relación sentimental ilícita, la persona que lo tiene contra sí mismo está pecando. Por eso debemos oír bien. El Señor les dijo, mirad bien cómo oís, para que tomen decisiones correctas. Ahora, note lo que dice el verso 19.
o ignoran? Le está diciendo a cristianos, hermano, que estaban aceptando y que quizás algunos estaban practicando la fornicación. Y les dice, ¿ustedes ignoran, hermano, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo voy a compartir con una ramera, dijeron en otros pasajes de la Escritura. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, hermanos, con nuestras relaciones en cuanto a la intimidad sexual. Escuchemos al maestro atentamente. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, ni nuestra persona, ni lo que Dios ha puesto en nuestra persona es de nosotros, es de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que es de Dios. Luego dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Fuisteis comprados por precio. Nuestras personas fueron compradas, hermano. Ahora que somos cristianos, fuimos comprados. Nuestro ser, toda nuestra persona fue comprada por un precio, O sea, no somos un regalo que se le dio a Dios, hermano. No fue algo que Dios se encontró tirado y ahora lo tiene en su casa, hermano. No, Dios pagó un precio por nosotros. Y Dios pagó ese precio por nosotros porque para Él éramos valiosos, hermanos. Y ahora que estamos en Cristo, somos mucho más valiosos. Y el precio que Dios nos ha puesto es la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Tenemos que oír eso, hermano. Tenemos que oír eso para tomar decisiones correctas. ¿Ok? Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera? Que le glorifiquemos. Dios espera eso, que le glorifique. Por lo tanto, cuando nos presentamos ante Dios para glorificarle, necesitamos considerar si estamos atendiendo bien las enseñanzas del Señor para tomar decisiones correctas, o simplemente nada más estamos oyendo, hermano, para tomar lo que parece que nos conviene y nos quedamos con lo que parece que es lo que nos agrada. Bueno, hasta eso se nos va a quitar. Hasta eso se nos va a quitar. ¿Entienden? Entonces, amados hermanos, Dios quiere que cuidemos eso. Que cuidemos nuestras personas, nuestros cuerpos. Que cuando nosotros nos acerquemos a Dios para adorar, hagamos un análisis de nuestra vida y veamos cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios. Porque traemos a colación, hermanos, cuando dice para a glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando en Levíticos capítulo 10, Nadab y Abiú se acercan a Dios para orar, para adorar? Pero le ofrecen a Dios una adoración que Dios no pidió y los mandó el fuego. Dios los mandó. Y ahí está Aarón viendo a sus hijos, hermanos, morir. Y Dios le dijo a Aarón, no hagas cosas por tus hijos, porque yo he dicho que los que a mí se acercan, en ellos me santificarán. Fíjese, aquel hombre no pudo ser ni bueno con sus hijos. Y el Señor Jesucristo orando, hermanos, Él oraba a su Padre y decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos oír la palabra de Dios. Por eso el Señor les dijo en Marcos capítulo 4, versos 23, 24 y 25, miren cómo escuchan. Tengan la disposición correcta de oír, para que cuando ustedes escuchen bien, van a ser enseñados y esa enseñanza los va a llevar a actuar correctamente.
correctamente, a tomar decisiones correctamente. Pero si nosotros oímos pesadamente con nuestros oídos, hermano, y oímos no para hacer, sino para tomar lo que me conviene, y yo me voy pensando que agarré lo que me conviene y voy a hacer lo que yo entendí que es lo que yo necesito hacer y es lo que me agrada y me conviene, aún eso que yo pensaba que iba a sacar de resultado, se me va a quitar. No voy a disfrutar, hermano. No voy a disfrutar. Pensemos en eso, mis hermanos. Por eso nosotros cuando nos juntamos a estudiar la Biblia, hermano, nos juntamos para oír y oír correctamente. Para una vez que oímos correctamente, somos enseñados por la palabra y la palabra es la que nos lleva a tomar decisiones correctas. Y eso, hermano, va a traer ganancias para nuestra vida. Pero si no oímos para hacer, vamos a traer pérdidas para nuestra vida. Y aún hasta el hecho de venir y tomar tiempo para venir, puede ser que no sea, hermano, no sea una ganancia para nosotros. Salemos de aquí contentos. Si nosotros escuchamos para hacer, vamos a salir contentos, hermano. Hacer lo que tenemos que hacer, nada más. Y luego vamos a ver el resultado de hacerlo correcto. De hacerlo. Por eso, la Escritura nos dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Y cuándo la dice, hermano? ¿Cuándo nosotros podemos experimentar con experiencia, hermano? O sea, con experiencia, de manera objetiva. ¿Cómo yo experimento que he gustado de la buena voluntad de Dios? ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pedro, cuando escribe ese pasaje, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 3, nos dice cómo nosotros podemos gustar la benignidad del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las distracciones. Note ustedes, hermano, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella llegases a ser participantes, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros podemos experimentar la bondad de Dios en el resultado que nos da de poner en práctica la palabra que hemos oído y hemos oído bien. Quiero ir finalizando, hermanos, y volvamos a Marcos, hermanos. Volvamos a Marcos. Y ahí vamos a ir concluyendo, hermanos. El Señor dice varias parábolas, hermanos, varias parábolas, y yo ya les he enseñado qué son las parábolas, pero a mí me gustaría que vieran ustedes cuál es el significado bíblico que el Señor Jesucristo dice de lo que son las parábolas, para que nosotros, a través de esas parábolas, porque el Señor dijo las parábolas, hermanos, para despertar ese oír bien, para despertar el entendimiento de la gente, hermano, porque nosotros oímos con los oídos, pero lo que oímos tiene que llegar al cerebro y lo tenemos nosotros que digerir con el cerebro, entender y saber lo que tenemos que hacer. En el verso 30 de ahí de Marcos, hermanos, está la definición de lo que es una parábola y por qué el Señor utilizaba las parábolas. En el verso 30 dice: decía también, y miren las preguntas: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Entonces, las parábolas, hermanos, son asuntos semejantes que se pueden comparar de la vida diaria para transmitir una enseñanza espiritual. Esa es la parábola. El Señor utilizaba eventos de la vida real, actividades de la vida real, para dar una enseñanza. Pero una enseñanza espiritual. No los enseñaba a sembrar. ¿Sí? No los enseñaba a sembrar. Los estaba enseñando, hermano, a ser espiritualmente correctos. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando se trata de oír a Dios,
hay que mirar cómo lo escuchamos. Para que si lo escuchamos bien, vamos a hacer lo correcto y vamos a obtener ganancias, hermano, de hacer lo correcto. Pero si nosotros oímos a Dios, pero no lo oímos bien, no vamos a hacer lo correcto y no vamos a tener el resultado de hacer lo correcto. ¿Me explico? O sea, que ya es ganancia hacer lo correcto, pero hay bendición que se añade al hacerlo. ¿Okay? ¿Cómo ven, hermano? Entonces hay que aprender a oír. Hay que aprender a oír para hacerlo. Ok, hermanos, pues es la hora en que terminamos nuestra clase. Esperamos que estos principios que hemos aprendido el día de hoy, hermano, puedan ayudarnos a nosotros en el ejercicio de nuestra vida al servicio de Dios. Y que podamos ir constatando la bendición de tomar en cuenta la palabra de Dios en mi vida y en mis decisiones. ¿Okay? Dios les bendiga mucho, hermanos, y que Dios nos ayude a seguir teniendo entendimiento de su palabra para actuar en consecuencia. Pásenla bien y vamos a despedirnos en una oración y después pasamos